Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Forja del Destino. Hilos 11 Desafíos de la Secta 1. Buscando un descanso de sus pensamientos agitados, Lindy centró su atención en el joven anciano que parecía estar abajo. El mayor era un hombre rechoncho, de aspecto adusto, con el pelo ralo y la cara ancha. Exudaba una presión que parecía drenar el color mismo de su entorno. Llevaba túnicas plateadas sencillas, una gorra de ministro y un par de gafas diminutas, todo en perfecta simetría. Comenzamos ahora el desafío dado por el discípulo 810, Kai Renxiang, al discípulo 795, Liu Su. La voz del anciano era más seca que la de un desierto y la mitad de ronca. Parecía absorber sonido y atención por igual, fijando la atención de Lindy en el hombre adusto y silenciando los murmullos de las otras cajas de visualización y las gradas generales. De acuerdo con las reglas de la secta, el discípulo Liu ha elegido un partido de competencia administrativa en lugar de un duelo personal. Los ojos de Lindy se dirigieron brevemente hacia el objetivo de su señor, un apuesto niño 1 o 2 años mayor que se encontraba firmemente en la segunda etapa de los reinos verde y bronce. Parecía tranquilo y sereno, incluso confiado. Ella estaba demasiado lejos para sentir gran parte de su aura, pero había un ligero olor a papel. Su atención volvió entonces hacia el anciano, atraído hacia atrás por su voz monótona. En el escenario construido, a ambos discípulos se les ha encomendado la tarea de reorganizar una baronía cuyas regulaciones no están sincronizadas con la ley imperial moderna. Luego, los discípulos tendrán la tarea de organizar los recursos humanos del condado para la movilización militar. El desempeño de los discípulos se juzgará en función del tiempo, la precisión y la minimización de las pérdidas de eficiencia, según lo juzgado por el Elder Meng. Discípulos, siéntense y prepárense para comenzar. Lindy observó, desconcertado, cómo comenzaba el desafío. Liu Su estuvo impresionante, en la medida en que se le pudo dar la naturaleza aburrida del desafío. Ella sintió las fluctuaciones del I a medida que su dominio se expandía y el papel y los instrumentos de escritura comenzaron a volar. Los pesados tomos de referencia de la ley revoloteaban como mariposas con sobrepeso, sus páginas volteaban rápidamente a medida que forma tras forma se llenaban con pinceles de tinta voladores. Mientras Liu Su estaba sentado con las manos cuidadosamente dobladas en su regazo, los ojos medio tapados y revoloteando como un hombre al borde del sueño. Kai Renxiang, por otro lado, fue menos impresionante visualmente. Sin embargo, la severa muchacha ni siquiera miró los tomos de referencia que le habían proporcionado, y aunque solo empuñaba un pincel de tinta, sus manos estaban literalmente borrosas y solo se resolvían si Lindy se concentraba. Lindy estaba bastante segura de haber captado el sonido de la tinta y el papel chisporroteando por la velocidad con la que escribía su señor. A pesar de todo eso, ella todavía estaba viendo a dos personas completar el papeleo, aunque rápidamente, y eso era difícil de captar su atención. Lindy encontró que sus pensamientos volvían a lo que Mason había dicho. Ella no sabía si podría estar de acuerdo con su amiga. Parecía como si simplemente estuviera poniendo excusas para sí misma. Lindy había decidido que no quería traicionar a sus amigos, pero ¿dónde estaba esa frase? ¿Quién era amigo y qué se consideraba traición? Ella todavía estaba luchando con esa pregunta cuando se convocó el combate. Liu Su había terminado más rápido, pero aparentemente su trabajo no podía igualar la calidad de la eficiencia de su señor y la total falta de errores. Tendría que felicitar a su señor. Y Lindy tendría que asegurarse de no quedarse atrás. Ella no podía posponer su investigación y recopilación de inteligencia sobre discípulos potenciales para desafiarlos simplemente a mirarse el ombligo. Habría tiempo para eso más adelante. Lindy no estaba segura de lo que esperaba cuando organizó esta reunión. ¿No hace que el vestido cuelgue de forma extraña y se amontone? Heo Xiulan preguntó, agitando ociosamente la taza de té caliente burbujeante en su mano. Y me imagino que debe irritar terriblemente. En absoluto, respondió Li Sujin, alisando los brillantes pliegues de seda del vestido que les estaba mostrando mientras lo doblaba cuidadosamente hacia arriba. Los filamentos metálicos, una vez en sintonía con el usuario,
Seguirán sus movimientos de forma natural y podrán controlarse de la misma forma que se controlaría una extremidad. Pero no fue esto. Eso suena un poco como una espada voladora, comentó Siulan astutamente. ¿Estás seguro de que no te estás extralimitando? Lee Soo-jin recibió la mirada de Siulan constantemente desde donde ella estaba. Es solo un prototipo. Admito que el control se limita a movimientos simples tal como están las cosas actualmente, pero los filamentos son vectores para mis artes de todos modos. Mi pareja y yo lo desarrollaremos aún más cuando lo logre. Siulan continuó mirándola fijamente, a lo que Lee Soo-jin respondió acercándose aún más. Esto era más parecido a lo que ella esperaba. Esa es la segunda vez que mencionas a una pareja, dijo Lindy, empujándose hacia arriba desde la pared contra la que se había apoyado. ¿Alguien interesante? Lee Soo-jin miró hacia ella. Oh. Me supongo que ninguno de ustedes interactuó mucho con los discípulos artesanos. He estado colaborando con Du Feng, el discípulo que quedó segundo en el concurso de producción, un puesto por encima de mí, en algunos proyectos. Lo apruebo, dijo Siulan, deteniéndose para tomar un sorbo de su té casi hirviendo. Lindy no tenía idea de cómo la niña podía soportarlo. Descubrió que la mezcla que Lee Soo-jin había preparado era mucho mejor fría. Supongo que realmente has crecido. Me complace finalmente cumplir con sus estándares, hermana de la secta GU, Lee Soo-jin respondió irritable. Siulan se rió. ¿Lo ves? No te habrías atrevido a responderme hace 6 meses. Lindy tosió en su mano. Quizás deberíamos volver a nuestro tema original. A pesar de sus palabras, estaba contenta de escuchar las bromas de sus amigos, eso la hizo sentir normal nuevamente. Aún así, ella había organizado esta reunión con un propósito. Como todos estaban entre los 800, con ella en 830, Lee Soo-jin en 840 y Heo Siulan en 890, podían compartir los esfuerzos de su recopilación de inteligencia mientras todos intentaban explorar la competencia en el extremo inferior de la secta interior. Estoy muy por debajo de mi rango, se quejó Heo Siulan, mientras su taza de té vacía golpeaba la mesa con un ruido metálico. Lindy asintió en señal de acuerdo. Al hablar con otros discípulos internos y, más a menudo, simplemente observando áreas públicas desde un rincón bien escondido, había llegado a una conclusión similar. Los discípulos menores de 900 estaban en su mayoría en el segundo reino con una dispersión de avances parciales. Incluso hasta el rango 880 aproximadamente, los terceros reinos parciales eran más comunes que los completos. Ella podía decir que esos discípulos estaban por debajo de su preocupación y no sentir que estaba siendo arrogante al decirlo. ¿Qué tan alto estás pensando en desafiar?, ella preguntó, mirándola de reojo a su amiga. Lo suficientemente alto como para alcanzar el siguiente nivel de recompensa. De lo contrario avergonzaría a mi familia, olfateó Siulan. Todavía no estoy seguro de querer desafiar por un rango más alto, suspiró Lee Soo-jin. Realmente debería terminar 1 o 2 proyectos primero y comenzar mi avance. ¿Estás diciendo que no tienes el ojo puesto en ningún asiento en particular? Lindy preguntó, levantando una ceja. No, admitió Lee Soo-jin, sentada frente a Siulan, después de haber terminado de guardar su prototipo de vestido. Lindy se rió y Siulan siguió bromeando. Bueno, dejemos eso de lado por el momento. ¿Qué hemos aprendido sobre nuestros compañeros de año? San Lalen apenas ha mostrado su rostro, Heo Siulan respondió primero. Ese Kang tampoco, aunque eso podría deberse a razones médicas. Bai Meisen no fue amable en su partido. Ji-rong ha estado mucho tiempo en los archivos, ofreció Lee Soo-jin. Y no siempre en las secciones de artes. Se peleó a puñetazos con un tomo de ley imperial mientras yo estudiaba funciones de comportamiento constructivo. Los archiveros estaban bastante enojados. Uno comentó que se estaba volviendo más común. Siulan soltó un resoplido de risa poco femenino. Eso sería un espectáculo. Seno probablemente solo apunta a un pequeño desafío, por lo que no cae por debajo del umbral de rango, agregó Lindy. Quiere centrarse primero en apuntalar algunas debilidades. Creo que son todos importantes, dijo Siulan con altivez. A menos que uno de tus compatriotas quiera desafiar a un discípulo de combate, ella preguntó, mirando a Lee Soo-jin. Es poco probable, dijo Lee Soo-jin.
Puede que sea un poco arrogante decirlo, pero aparte de Yan Rensu y Fu Xiang, ninguno de los artesanos clasificados por debajo de mí es mi rival tampoco. Yan Rensu fue el punto conflictivo. Al igual que Heo Xiulan, ciertamente estaba subclasificado. A Lindy le preocupaba que desafiara a Li Sujin solo para fastidiarla, pero ella solo podía especular sobre los planes del niño si tenía alguno. No es que sería una pérdida seria para Li Sujin si eso sucediera. Ella solo bajaría un rango de Yan Rensu tomando su rango anterior, tal vez un poco más si fuera superada por otros discípulos por debajo de ella que ganaran con éxito desafíos de rango a discípulos por encima de ella, pero casi con certeza permanecería en el mismo nivel de recompensa de todos modos. Lindy movió su muñeca y apareció un grueso pergamino en su mano, extraído de su anillo de almacenamiento. Dejemos a nuestros compañeros de año a un lado. Observé un poco a la gente y aprendí algunas cosas sobre nuestros nuevos hermanos y hermanas de la secta. Yo también lo hice porque me lo pediste, agregó Li Sujin, colocando su propio pergamino sobre la mesa. Xiulan puso los ojos en blanco. «¿Qué par de eruditos sois?», se burló a la ligera. «Y os poke y mingled con nuestros nuevos hermanos en esta montaña». No sentí la necesidad de escribir mis ideas. Li Sujin y Lindy dejaron escapar un resoplido de molestia casi simultáneo, solo para encontrarse con los ojos y estallar en una risa silenciosa. Sí, Lindy estaba contenta de haber involucrado a sus amigos, en lugar de hacerlo sola. Lindy había estado ocupada desde que se reunió con sus amigos. La lentitud de Sui no había desaparecido, sino que persistía, una quietud taciturna que ralentizaba todos sus esfuerzos por cultivarlo. De la misma manera, encontraba sus pensamientos atormentados por el olor de la sangre y los gritos de dolor en momentos de silencio. Cada vez más, encontraba aparecer esos momentos. Ella no era la única que se había visto afectada por el juicio de Bloody Moon, y Sixian apenas había hablado después del mismo. Sin embargo, aquí y ahora, Lindy dejó que sus preocupaciones desaparecieran como lo hacían los copos de nieve arremolinados con el viento gélido. Se hundió ansiosamente en el bienvenido abrazo de la pesada oscuridad que envolvía la casa de su mentor en la cima de la montaña. En las profundidades de una tormenta de nieve imposible sobre las propias nubes, iluminadas por la luz de las estrellas, Lindy bailó, siguiendo los movimientos descifrados del deslizamiento de jade que contenía el paso media luna de sable. «Tus movimientos están vacíos». La voz de Sekin resonó a su alrededor mientras Lindy giraba, evitando una bola brillante de hielo y nieve arrojada hacia ella por una niña risueña. Los ojos de Lindy permanecieron cerrados mientras mantenía la concentración, deslizándose entre los fragmentos de hielo ocultos en el aguanieve que caía. «¿Dónde estoy cometiendo un error?», preguntó, con voz distante y tranquila. La emoción se ahogó temporalmente en la concentración. «Me confundes». «No estás teniendo un mal desempeño», respondió su mentor, con su voz como una ráfaga ventosa. «Tu intención es suprimida. Ese es el propósito de este baile, ¿no?». Lindy tarareó, esquivando y zigzagueando a través del campo de nieve hasta el ruido sordo de la oscuridad que cubría la cima de la montaña. «Todavía me sorprende que tu casa sea tan...». Ella se quedó atrás, con un escalofrío recorriendo su columna vertebral. Ella nunca había cultivado aquí durante su tiempo en la secta exterior, por lo que nunca había sentido la pura potencia de Li en este lugar. No esperaba tanta oscuridad aquí. La oscuridad y el frío son dos facetas de un solo cristal. La voz de Sekin murmuró en su oído mientras la tormenta de nieve aullaba y Angie reía. «Son ausencia y vacío y el fin de todas las cosas». «El silencio es hermoso a veces», murmuró Lindy. No habló de sonido bajo, ya que la tormenta en realidad era bastante fuerte, pero en un nivel más profundo, bajo la vista y el sonido donde solo había flujo de, estaba tranquilo y pacífico. No había conflictos ni violencia, solo una quietud silenciosa que le dolía el corazón. Sin embargo, sabía que el sentimiento era fugaz, sin necesidad de escuchar las palabras de Sekin. El frío busca calor y la oscuridad busca luz. El vacío anhela realización. Esa es la fuente del deseo. No busques el silencio, Lindy. La voz de Sekin tenía una nota triste. Si lo alcanzaras, cesarías con tanta seguridad como las heladas en una mañana de primavera. Los humanos no están destinados a tal pureza. Lindy no se sintió insultado por esas palabras. Sabía que la pureza de concepto no era algo que desear.
Todavía no. Ella todavía estaba lejos de esas alturas. Aún así, me pregunto cómo será, reflexionó. No tenía ninguna duda de que sería inaudible para cualquiera excepto para la tormenta de nieve que la envolvía. «Sekin, ¿me lo dirías?» Esta vez, su mentor no respondió de inmediato, salvo por la intensificación de los vientos y el hielo. Lindy sonrió mientras se abría paso entre otra andanada de nieve arrojada por un Angie cada vez más enfurruñado. «Todo termina». Lindy tembló, la última palabra resonó como el sonido de un gong del templo, capas de significado saltando sobre sus pensamientos. Calor, calidez, vidas, ciudades, imperios, ríos y montañas, ninguno es eterno. El sol y la luna, los cielos y la tierra, estas cosas también terminarán en el tiempo. La voz de Sekin la enfrió y habló como si viniera del fondo de un pozo profundo. Y cuando los cielos estén oscuros y la tierra se desmorone, incluso el fin cesará. Lo que hay más allá es incognoscible. Lindy dejó escapar un soplo de alivio cuando su baile se detuvo y el frío se desvaneció. Gracias por responder, profesor. No lo entiendes. Mis palabras no pueden expresar la verdad sin causarles un gran daño, dijo Sekin mientras el viento moría y su forma humana surgía de la nieve y el viento, flotando serenamente. Pero eso está bien. Eres demasiado joven para tal comprensión todavía. Por una vez, no tengo quejas de que me hayan dicho eso, comentó Lindy, frotando sus brazos a través de la tela de su vestido. Ella todavía se sentía fría. Maestro Sekin, ¿cree que elegí mal en ese sueño? No puedo entender completamente tus razones para la angustia, respondió el espíritu de hielo, con sus labios rojos sangre inmóviles. Solo puedo decir esto, toma lo que deseas y aférrate a ello ferozmente, porque nada es para siempre. Lindy guardó silencio. Las palabras resonaron y, sin embargo, ¿qué deseaba? ¿Ya terminaste de hablar de cosas aburridas con Vexes? Angie llamó, su voz sacudía a Lindy de pensamientos tristes. Angie corrió hacia ellos sobre la nieve, sus pies de color azul pálido no emitían ningún sonido ni perturbaban ni una sola escama. Sí, hemos terminado, dijo Lindy, sonriendo por Angie. ¿Qué querías mostrarme? Mamá me mostró cómo hacer flores. Angie charló emocionada, agarrando su mano para arrastrarla. Hice un jardín, tienes que verlo. Sí, los deseos deben ser captados, incluso si traen un final. Lindy no dio marcha atrás a pesar del conflicto en la voz de su mentor. Angie no lo había oído y Lindy estaba segura de que esas palabras estaban destinadas solo a ella. Sintió un hundimiento en el estómago. Todo termina, ¿eh? Contacto. Forja del destino. Y los 12. Las semanas que siguieron se fueron desdibujando. Comenzó a aceptar trabajos más difíciles en sectas, superando los límites de sus habilidades furtivas con objetivos cada vez más duros. Dominó el séptimo paso del Sebo Crescent Step bajo los ojos de Sekin. A pesar de la lentitud de Sui, continuó esforzándose todos los días, construyendo sus cimientos mediante un esfuerzo total y sangriento hasta que finalmente logró abrirse paso a pesar de la dificultad. Fue agotador y Lindy sabía que no podía confiar únicamente en seguir adelante. Llegar a la etapa de evaluación del Reino Verde era simplemente solidificar los cimientos, prepararse para el verdadero trabajo que teníamos por delante y suavizar la inestabilidad del avance. Necesitaba resolver su conflicto de una forma u otra. Cuando regresó a la fuente de sus problemas, encontró el bosque inquietante y tranquilo. Bajo la luz de la luna llena, se encontró dominando los primeros pasos del arte del ojo del adivino curioso con la misma facilidad con la que respiraba. Ella no necesitaba la luna sangrienta, había otras fases. Entre líneas de su nuevo arte, escuchó un susurro de historia. Se enteró de un hombre que amaba el conocimiento y se regocijaba por su difusión, un hombre que podía analizar 100.000 futuros y elegir el que deseaba. Un susurro de Tsu el adivino, primer rey del mar Esmeralda, rondaba el arte. Era algo desvanecido, un eco que rebotaba por milésima vez, pero aún así la hacía reflexionar. ¿Cómo se habían convertido los descendientes de aquel hombre en lo que ella vio en la memoria? Una vez habría dicho que no importaba. Ahora, sin embargo, se preguntaba si realmente podría entender el presente sin comprender primero el pasado.
Ella no podía darse el lujo de seguir adelante sin preocuparse, confiando únicamente en la suerte y el instinto para mantenerse a salvo. Si quería evitar resultados como los del sueño, primero necesitaba entender por qué se producían. Fue con pensamientos como estos que regresó a la montaña para encontrarse con su señor. Mi informe, Lady Kai, dijo Lindy, manteniendo la cabeza inclinada mientras colocaba el trío de pergaminos en el escritorio de su señor. Muy bien, dijo Kai Renxiang, deteniéndose en escanear el otro documento en su escritorio para darle un gesto de asentimiento a Lindy. Toma asiento. Discutiremos estos asuntos en breve. Lindy lo hizo, hundiéndose en la cómoda silla que estaba frente al escritorio de Kai Renxiang. Era, de una manera muy real, su silla, ella lo sabía. Lindy agradeció el gesto dados los asientos bastante menos cómodos cambiados por otros invitados. ¿Cómo le va a tu familia? Kai Renxiang preguntó ausente, sin levantar la vista todavía de su trabajo. Madre y Billu están bien. Creo que los invitados llegarán pronto. Lindy se retorció en su asiento ante eso. Todavía recordaba la expresión en blanco de su señor cuando hizo esa petición por primera vez. Dilo claramente, Lindy, la otra chica reprendió. No muestres debilidad. Son tu nuevo hogar. Si incluso el jefe de su clan se avergüenza de ellos, entonces dará crédito a tus enemigos, palabras. Tienes razón. Es injusto de mi parte, Lindy estuvo de acuerdo con una mueca. Todavía me sorprende que hayas aceptado esta solicitud tan fácilmente. Si haciendo el asiento de la madre, haré mucho más para molestar a quienes están en el poder, respondió Kai Renxiang. Un escándalo tan pequeño debería servir bastante bien para fines de formación. Lindy negó con la cabeza. Ese fue un pensamiento tan parecido al de Renxiang que le dieron ganas de reír. HMPH. Realmente no te molesta en absoluto su antigua profesión, ¿verdad? Kai Renxiang la miró con una ceja levantada. Es una función desagradable, pero hay muchas, escupiré sobre los hombres que dragan las alcantarillas o sobre los que recogen estiércol para fertilizar los campos. La niña de cabello oscuro tamborileó brevemente con los dedos sobre su escritorio. Aunque quizá, como aquellos hombres, sus deberes podrían ser innecesarios en el futuro. Un pensamiento para otro momento. Y allí fue ella. Lindy realmente no sintió la necesidad de impulsar más el pensamiento de su señor, para no hacer que Kai Renxiang hablara de reformas que apenas podía seguir. Finalmente, el pincel de tinta de su señor regresó a su soporte y la última página de trabajo se colocó cuidadosamente sobre la pila terminada. Resume tus hallazgos, dijo la niña con claridad, moviendo el trío de pergaminos al centro de su escritorio. Creo que los discípulos del torneo de nuestro año están en gran medida subclasificados, respondió Lindy. En muchos casos, no por mucho, pero lo son. No creo que debas preocuparte por nadie por debajo del rango de 850. ¿Y si están intentando engañar a otros sobre su capacidad? Preguntó Kai Renxiang, abriendo el primer pergamino. Lindy frunció los labios. No creo que nadie lo hiciera por un rango tan bajo. Si son de nacimiento común, la pérdida de recursos no valdría la pena y, si no, entonces su bajo rango probablemente avergonzaría a sus familias si se los mantuviera por demasiado tiempo. Esa también fue mi conclusión. Kai Renxiang estuvo de acuerdo. Me alegra ver que estás pensando en esas cosas. Gracias, respondió Lindy, inclinando brevemente la cabeza. De hecho, Li Sujin fue quien se lo señaló. Tomé nota sobre algunas personas que potencialmente podrían desafiarte en los rangos superiores, pero no pude obtener mucha información de aquellos mayores de 800 años. Una tarea para el próximo mes cuando tengas acceso para visitar a Bai Meisen o Amit, señaló su señor, escaneando distraídamente el pergamino. Sí, esto será útil. Había habido una oleada de desafíos en la última semana o dos. Sabía que Meisen había ascendido al puesto 792. En cuanto a mi propio avance, revisé algunas opciones, pero creo que el discípulo 812 es mi objetivo. ¿Razones? Kai Renxiang interrogado. Compatibilidad con conjuntos de habilidades, explicó Lindy. Ella es músico y luchadora sin muchas habilidades secundarias. Creo que la supero en ambas áreas. Lindy envió un pensamiento inquisitivo hacia Sixiang, quien le devolvió un sentimiento de reconocimiento distraído.
Independientemente de lo que estuvieran haciendo, Lindy confiaba en que Sixiang la tendría de regreso en un duelo. Su capacidad para eliminar las artes enemigas sería invaluable. Si tienes confianza, entonces eso es suficiente. ¿Ya has hecho el desafío?, preguntó Kai Renxiang. Todavía no. Quería informarte primero. La encontraré mañana. Apostaré 6 de mis puntos de contribución. Eso debería ser suficiente para demostrar que hablo en serio, ¿verdad? Lindy reflexionó. Debería ser suficiente, estuvo de acuerdo Kai Renxiang. ¿Tenías alguna otra inquietud en cuanto a tu desafío? No, respondió Lindy. Muy bien, dijo la otra chica con claridad. Movió la muñeca y apareció un sobredoblado en su mano. Toma esto antes de irte entonces. La subasta de su artículo se completó. Hay un sello de formación en el recibo que contiene sus piedras. Lindy parpadeó mientras tomaba el sobre, solo para que sus ojos se abrieran al ver la suma que se mostraba en el papel que contenía. ¿Tanto?, ella preguntó débilmente. Tengo una o dos conexiones, incluso bajo las restricciones de mi madre, señaló Kai Renxiang secamente. Gasta sabiamente. La riqueza no es excusa para el desperdicio. Lindy asintió, metiendo apresuradamente el sobre en su manga. Muchas gracias, Lady Kai. Puedes irte entonces. Me gustaría tener nuestro spar mañana 1 hora antes. Se ha producido una reunión en el horario habitual, dijo la otra chica, volviendo la mirada hacia los pergaminos. Lindy asintió nuevamente, solo para hacer una pausa mientras se ponía de pie. Aún no había hablado con Kai Renxiang sobre el sueño de la luna sangrienta. Como era de esperar, su momento de vacilación fue captado por la otra chica, que miró hacia arriba. Habla, si estás preocupado. Si mi vestido comiera parte de un espíritu, ¿es normal?, preguntó Lindy. Kai Renxiang dejó el pergamino en sus manos con un golpe mientras examinaba a Lindy. Si el espíritu intentaba alterar su tejido, entonces sí, respondió sin rodeos. ¿Qué clase de criatura arrogante encontraste para que ignorara las advertencias entretejidas en la tela? Lindy pensó en el rey y su desprecio, así como en lo que vino después. Uno que no extrañaré, gruñó. Solo quería asegurarme de que no pasara nada. Kai Renxiang negó con la cabeza. Tu suerte es extraña. En cualquier caso, aunque tu vestido es un trabajo de aprendiz, el hilo de la Iming le ha dado la misma protección que madre da a sus trabajos personales. No es prudente manipularlos. Lo tendré en cuenta, dijo Lindy, cepillando sus manos sobre la seda de su vestido. Déjame despedirme entonces, mi señora, dijo con una reverencia más antes de irse. Al día siguiente, Lindy se encontró viajando por uno de los muchos caminos sinuosos que conectaban las viviendas en los acantilados de los discípulos de la secta interior para visitar al discípulo clasificado en el puesto 812. Ella ya había entregado el aviso de desafío a las oficinas de la secta para su procesamiento, pero se consideró de buena educación ir y hablar con la persona a la que estaba desafiando. No hacerlo fue un desaire deliberado. Mientras subía por el empinado y sinuoso camino hacia la morada de Yunuan, captó el sonido de la música flotando desde arriba. Aunque las notas tenían un tono profundo, Lindy reconoció el tipo de interpretación sin rumbo que no era una pieza en particular, sino una simple expresión de sentimiento. Bajó la cabeza mientras las notas resonaban en sus huesos. Había ira, pasión y rencor en abundancia entretejidos en el sonido, pero la base era algo más parecido a la determinación, o tal vez, al desafío. Aunque no estaba enfocado, no presentaba ningún tema ni imagen en sus pensamientos, pero podía reconocer la habilidad detrás de ello. Lindy se consideró la mejor músico, pero la brecha no era grande. Mientras pensaba eso, Lindy llegó a la cima del camino y vio por primera vez a la otra chica. Yunuan se quedó de espaldas al camino, mirando hacia el borde del acantilado. Era alta y de piel oscura como la propia Lindy, aunque no tanto en ninguno de los 2 grados. Llevaba ropa de niño, pantalones holgados y sueltos de tela negra pesada metidos dentro de botas resistentes y una camisa igualmente holgada de seda violeta oscuro que ondeaba sobre su larguirucha figura. Su cabello atrajo la atención de Lindy. Fue cortado corto, apenas llegaba a sus orejas, y conservó el rizado natural que Lindy había domesticado de sus propios mechones a principios del año pasado.
¿Qué pasa entonces? Lindy fue sacudida de sus pensamientos por la voz ronca de Junuan. Se encontró con los ojos verdes de la niña mientras Junuan miraba hacia atrás por encima de su hombro. Lindy se detuvo para mirar los tacos de jade que perforaban el labio inferior y la ceja derecha de la niña. Lindy ofreció un lazo superficial, lo que provocó que la otra chica se diera la vuelta y lo devolviera de manera algo irritable. Lindy detectó un destello y un olor a humo cuando el laúd que Junuan había acunado en sus brazos desapareció. Una cortés broma estaba en la punta de su lengua, pero cuando volvió a encontrar los ojos de la niña mientras se enderezaban, decidió igualar la franqueza de Junuan. Yo soy Lindy. Quería hacerte saber que te estoy desafiando por tu rango. Junuan, la otra chica, saludó secamente, estrechando los ojos. ¿Cuál es tu apuesta? 6 puntos de contribución, respondió Lindy, doblando los brazos debajo del pecho. Espero que la hermana mayor de la secta acepte. Deja eso. La niña le lanzó una mirada irritada. Vi ese torneo. No me hagas hermana mayor de la secta. Lindy resopló pero relajó su postura. Junuan, ¿aceptarás mi desafío? Obviamente, respondió la niña, con un viento cálido agitándose a su alrededor. Lindy escuchó, o más bien sintió, el débil movimiento de notas, discordante y pesado. Estaba segura de que la chica que estaba frente a ella también podía escuchar el débil sonido del alma de Lindy. Probablemente me vencerías en una pelea, pero ese no es el tipo de desafío que esperas, ¿verdad? No, Lindy estuvo de acuerdo. No me he comparado con ningún compañero en la música desde que comencé a cultivar. La otra chica soltó un resoplido poco elegante y meneó la cabeza. Me alegro de no ser un año más joven. Aún así, hay una cosa que tengo que preguntar. Puede que no me importe responder, respondió Lindy sin comprometerse. ¿Por qué te registraste en el CAI? Junuan preguntó sin rodeos. ¿Simplemente enganchar tu vehículo al mejor caballo? Lindy sintió una punzada de irritación ante la pregunta. ¿Habría algo malo en eso?, ella preguntó. Kai Renxian es un buen señor al que servir. Estoy de acuerdo con sus intenciones. No estaba segura de que también resultarían en la práctica los ideales de Kai Renxian, pero no estaba satisfecha con el mundo que era y había echado un vistazo al mundo que era. Ella no podía imaginar a Kai Renxian ordenando una masacre como la que había ordenado el rey. Sin embargo, no podía decir lo mismo de la duquesa Kai. Todavía no, al menos. La otra chica frunció los labios y le dio a Lindy una mirada escrutadora. Gracias por ser honesto. Junuan soltó una breve risa. Mi turno, dijo Lindy, mirándola suavemente a la niña. Soplaba una brisa fresca y se oía el sonido de una flauta lejana, incluso para los oídos de Lindy. ¿Cuál es tu problema con el Kai? ¿Eres otro como Chuzón? No. La gran Kai aplastó a ese grupo a propósito, respondió su oponente, cuadrando sus propios hombros mientras una onda de calor se elevaba desde su piel, evitando el frío. Yo y los míos fuimos solo incidentales. Puedes enfurecerte contra la máquina, pero si se molesta en darse cuenta, simplemente serás aplastado. ¿Qué se supone que significa eso? Preguntó Lindy mientras estudiaba a la otra chica. Sus palabras no coincidían con los sentimientos que había obtenido al jugar sin rumbo de la niña. Creo que respondí con tanto detalle como tú, hermana menor, respondió Junuan sardónicamente. Eso es justo, admitió Lindy. Está bien. De una forma u otra, al final nos entenderemos. De eso se trata la música, ¿no? Junuan respondió con un saludo desdeñoso y se dio la vuelta para mirar hacia el acantilado. Lindy la miró fijamente a la espalda. Podría tomarlo como grosero si quisiera, pero no estaba segura de hacerlo. Lo esperaré con ansias, dijo, dejando que sus pies se levantaran de la hierba. Como siempre, todavía tenía mucho cultivo que hacer. Más tarde ese día, encontró una página cuidadosamente impresa debajo de su puerta cuando salió de la sala de meditación para saciar su sed. El desafío ya estaba decidido. Sería un concurso de composición. Cada uno compondría una nueva pieza durante los siguientes 3 días y luego se la presentaría al anciano que supervisaba el desafío. Después de presentarse por turno, competirían directamente entre sí para ver qué mensaje era más fuerte.
Lindy dejó el aviso a un lado. 3 días para prepararse. Ella podría hacer eso. Contacto 2. Forja del destino. Hilos 13. Hilos 13. Lindy dejó escapar una respiración lenta mientras terminaba su meditación frente al respiradero de plata. Sentado con las piernas cruzadas sobre el liso suelo de piedra, Lindy podía sentir, sin mirar afuera, que habían pasado varias horas y que había caído la noche. El estelar hormigueaba en los bordes de sus sentidos, incluso a través del ancho de la tierra y la piedra entre ella y la tenue luz de la luna. Normalmente, estaría absorbiendo las energías lunares en el acantilado, pero esta noche tenía otro plan. Había pensado mucho y detenidamente dónde debería comenzar sus esfuerzos de composición. Había visitado a Madre Ibiyu y pensó en pedirle consejo a su madre. Había considerado brevemente ir a Sequín. Al final, se alejó de ambas opciones por la misma razón. Para su primer desafío contra otro músico, quería una pieza que fuera enteramente suya y solo había una persona que pudiera ayudarla en ese sentido. Sixian fue, a pesar de toda su fugacidad, excelente a la hora de impulsarla hacia la creatividad sin influir indebidamente en el resultado. Al menos lo eran cuando no estaban de humor para burlarse. Sin embargo, Sixian había estado en silencio durante semanas y apenas respondía a nada. Le preocupaba, incluso si conocía la fuente. Pero necesitaba la ayuda del espíritu y no podía permitirse el lujo de seguir dándole espacio. Sixian, dijo en voz alta, volviendo sus pensamientos hacia adentro al mismo tiempo. Necesito tu ayuda, ¿no crees que te has mantenido reservado el tiempo suficiente? Lindy miró fijamente la niebla que se filtraba lentamente desde el respiradero de plata en silencio mientras esperaba una respuesta, con los ojos trazando las tenues formas geométricas que se formaban y disolvieron en la niebla. A medida que pasaban los segundos y luego un minuto, comenzó a preocuparse, pero luego sintió una agitación de conciencia en sus pensamientos. La musa susurraba distraídamente en sus pensamientos. Lindy pensó secamente. Sixian repitió, sonando desanimado. Lindy casi respondió con una broma irritada, pero captó el significado antes de que las palabras pudieran salir de sus labios, pensó. Hablar con Sixian en sus sueños era algo que sospechaba que podía hacer, pero nunca había surgido antes. Al dirigirse a su dormitorio, a Lindy le llamó la atención la idea de que sería la primera vez que dormía en la cama proporcionada. El puñado de horas de sueño que había dormido en los últimos 2 meses le habían sido arrebatadas en la sala de meditación. Me pareció extraño acostarme en una cama real después de tanto tiempo. La almohada era suave y la ropa de cama perfecta en equilibrio entre firmeza y flexibilidad. Sin embargo, Lindy apenas se dio cuenta cuando se acostó después de ponerse ropa de dormir que no había usado en meses. Para ella, no había forma de quedarse despierta intentando conciliar el sueño. Era una cuestión de voluntad, cortar el flujo de I que mantenía sus funciones más mortales, por lo que su conciencia se desvaneció. Ella solo esperaba que Sixian pudiera guiar sus sueños. Pasó un momento de negrura. Lindy abrió los ojos y fue atacada por un motín de color. Se sentó y miró a su alrededor confundida ante el espeso mar de almohadas, mantas y esteras. Sus manos se hundieron profundamente en la suave tela y se tambaleó, casi ahogándose en la montaña de pelusa y tela. Sus extremidades eran pesadas y torpes, pero logró recuperar el equilibrio al cabo de un momento. Sigue siendo un desastre, ¿no? Sixian preguntó irónicamente, desviando su atención de su lugar de descanso. Al mirar hacia arriba, tuvo que entrecerrar los ojos para ver a través de la brillante niebla del arco iris que envolvía todo, pero pudo distinguir algunas cosas. Frente a ella terminó la masa de almohadas y cojines, y comenzó un mar de opaco azul verdoso agua. Fue perturbador, aunque se movía y ondulaba de manera realista, el color no era el adecuado, era más una ilustración que una realidad. Sixian estaba sentado en la orilla, con la espalda andrógina hacia Lindy y las piernas desnudas, colgando perezosamente en el agua. ¿Qué es esto?, preguntó Lindy. Logró ponerse de pie después de unos momentos y comenzó a abrirse camino a través del traicioneramente blando suelo. Supongo que podrías decir que esto es algo así como mi dominio. Sixian respondió, todavía mirando por encima del agua. No está mal para un primer intento, ¿eh? Aún no he terminado todas las partes físicas.
Quería esperar hasta terminar antes de invitarte. Lindy hizo rodar esas palabras en su cabeza, pero pospuso la pregunta obvia por ahora cuando llegó a la orilla. Aquí el equilibrio era más seguro y pudo encontrar un cojín para sentarse que no se hundiera ni se moviera de inmediato de manera incómoda. Perdón por empujarte. Pero necesito a mi musa, dijo Lindy. ¿De verdad lo haces? Preguntó Sixian, finalmente mirando hacia ella. Soy un poco irreflexivo, ¿no? Todo lo bueno viene de ti. Lindy observó a Sixian mientras giraban su rostro hacia el mar envuelto en niebla. No te culpo por esa pesadilla. No es como si pudieras enfrentarte a toda la luna sangrienta o lo que fuera que fuera. Quizás no, pero podría haberte advertido que iba a ser un problema. Pero realmente no lo entendí. ¿Conseguir qué? Preguntó Lindy, dándole al agua otra mirada dudosa. Parecía vagamente pintura. ¿Recuerdas cuando hablamos de la muerte? Preguntó Sixian. Lindy asintió lentamente. Esa fue una conversación extraña. No entendía lo aterradora que era la muerte, explicó Sixian. Podría ser por cómo soy. Hadas musas mueren y nacen todo el tiempo. Lindy no respondió al principio, arrastrando un dedo por el agua. Al menos se sintió normal. ¿Cuántos años tienes, Sixian? ¿Hace cuánto tiempo fue tu fiesta de debut? Sixian le respondió oblicuamente. Es difícil decirlo de una manera que puedas conseguir. Tengo recuerdos mucho más antiguos que ese, pero, Sixian, ni siquiera tiene un año. No entendía cómo perderte a ti mismo sería aterrador porque todas las partes que eran, tú, terminarían siendo parte de otra cosa, y eso está bien. Tienes razón. No lo entiendo, reconoció Lindy. ¿Pero por qué cambió eso? ¿Te amenazó la luna sangrienta? Sixian hizo una mueca. No, aunque podía sentir que te dolía en el sueño, y eso hizo que me herido. Y si algo te pasara, este sueño terminaría y ya no podría burlarme de ti, ni escuchar tus canciones ni ver a todos andar a tientas tratando de expresarse y, Sixian extendió la mano, jugando con un mechón de su cabello brumoso y a la deriva mientras balbuceaban. Yo no quería eso. Aún no estoy listo para despertarme y reunirme con la abuela. La frustración y la confusión se filtraron en la voz de Sixian. ¿La existencia de Sixian estaba tan estrechamente ligada a la de ella? Lindy estaba ligeramente perturbado por el pensamiento. Quiero decir, eso tiene sentido, ¿no? Dudando un momento, Lindy se acercó y colocó su mano sobre el hombro de Sixian. Quizás para ti. Se supone que un sueño solo debe existir en el momento. El pasado y el futuro son para otras fases, ¿sabes? Sixian se rió. Te estás vendiendo barato, ¿de qué sirve una musa que no se queda? Lindy se burló, con la esperanza de aligerar el ambiente. Una musa es solo un empujón. Depende del artista crear algo realmente, respondió Sixian, con una sonrisa que encontró su camino de regreso a sus rasgos. Entonces supongo que debería recibir empujoncitos, ¿eh? ¿Qué es lo que quieres componer? Lindy consideró. La inestabilidad todavía acechaba en el tono y la voz de Sixian. Podemos esperar un poco, si lo deseas. Puedo preguntarle a otra persona. No, 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 no voy a fracasar en lo que en realidad es mi trabajo, reprendió Sixian. Hay algunas cosas que quiero compartir, pero primero tengo que poner a prueba este dominio. No quiero hacer daño por error, agregaron más silenciosamente. Lindy miró al espíritu de reojo, pero se encogió de hombros, reconociendo que era lo máximo que iba a obtener. Vine. En este momento necesito componer una pieza para mi desafío de secta. Vamos a competir sobre qué composición tiene el mensaje más fuerte, y quiero algo que resuene bien con mi oponente y conmigo mismo. Sixian levantó una mano para prevenirla. Espera un segundo. Déjame ponerme al día. No he estado prestando atención. Lindy parpadeó mientras el espíritu extendía la mano y cepillaba sus dedos sobre el agua opaca. Vio la superficie ondularse y vislumbró imágenes parpadeantes, el camino de montaña, su conversación con Kai Renxiang, el rostro de Yunuan y otros también. ¿Puedes simplemente hacer eso? Lindy preguntó desconcertado. Una vez que haya terminado, tú también podrás hacerlo.
Un segundo más, Sixian murmuró distraídamente. Está bien, creo que la tengo bajo control. ¿Dónde estás atrapado? No estoy seguro de cuánto compro mis propias palabras, explicó Lindy, sacudiéndose las preguntas por ahora. No voy a mentir. Gran parte de mi incertidumbre se debe a ese sueño. Simplemente ya no estoy seguro de mí mismo. Si estoy dispuesto a dar un paso atrás en lo primero que decidí que no haría, ¿puedo realmente decir que tengo alguna convicción? Sixian pateó ociosamente sus piernas desnudas, provocando salpicaduras de agua parecida a la pintura. ¿Es realmente tan malo estar inseguro? No eres una construcción ni un elemental. Está bien ceder un poco a tus creencias. Eso parece una excusa, suspiró Lindy. HM, ya veo de dónde saqué esas huellas, dijo Sixian, con la voz un poco quebradiza. Pero vas a fracasar y te vas a decepcionar a ti mismo. Nadie recorre un camino sin tropezar. Suenas como un libro de Coans, gimió Lindy. Recuerdo haber escrito partes de eso, respondió Sixian riendo. Pero el punto es que eres humano y no estás lo suficientemente avanzado como para tener realmente convicciones puras. Cada experiencia es un ladrillo colocado en los cimientos de quién eres. Ahora lo estás haciendo a propósito, acusó Lindy. Puso los ojos en blanco, pero pudo ver el punto del espíritu. Ella no estaba segura de poder ver ese sueño como otra cosa que un fracaso de su parte, pero no podía regodearse. Ella no podía permitírselo, y por mucho que sintiera un poco de autodesprecio por ello, no quería hacerlo. Se había rendido al miedo ante un poder abrumador, pero no había estado con Mason cuando estaba sola y emboscada. Ella también se había opuesto firmemente a Juan Da cuando él intentó ponerla en contra de Li Sujin y Su Ling. Un paso en falso no invalidaba una ruta. Necesito una composición que se centre en lo que quiero hacer en el futuro, ¿no? Necesito mostrar lo que creo que puedo lograr, dijo finalmente Lindy. Ja. Mira, te dije que una musa era solo un empujón, cantó Sixian. Entonces, ¿qué quieres hacer? Y esa no era una pregunta. Contacto 2. Forja del destino. Hilos 14. Pasaron 3 días en un instante. Antes de darse cuenta, Lindy se encontró caminando hacia el mismo campo que Kai Renxian había ocupado a principios de este mes. Las cajas cerradas y los puestos abiertos que rodeaban el campo solo tenían unos pocos discípulos llenándolos, pero ella todavía sentía un giro de sus viejos nervios en su estómago. Sixian susurró tranquilizadoramente. Lindy no respondió, solo reafirmó su postura mientras caminaba hacia donde esperaba su oponente. Esta vez no había ningún equipo sofisticado, solo un par de taburetes de músico, colocados uno frente al otro sobre una plataforma elevada de madera. La anciana que presidía el desafío no reconoció su presencia cuando subió al escenario. El anciano no era alguien a quien Lindy reconociera. Vestido de pies a cabeza con ondulantes sedas y cintas moradas, Lindy tuvo algunos problemas para saber si el mayor era siquiera un hombre o una mujer, y mucho menos cualquier otro detalle de su apariencia. Se encontró con la mirada detrás de las aberturas de los ojos de la colorida máscara de 3 ojos y colmillos e inclinó la cabeza en señal de respeto. El anciano asintió levemente en respuesta. Las cadenas de perlas y oro que colgaban de la fantasiosa corona que adornaba su cabeza tintineaban con el movimiento. Lindy volvió su mirada hacia Yunuan, y la otra niña la miró desafiante, mientras el anciano levantaba una mano enguantada de negro de las profundidades de su voluminosa túnica para silenciar a la multitud. Comenzamos ahora el desafío entre el discípulo 830, Lindy, y el discípulo 812, Yunuan. Seré juzgado por mí, el Elder Naisu. La voz del anciano era un sonido artificial, femenino pero sin inflexión, con un acento metálico y una molienda subyacente que parecía resonar más allá del sonido. De acuerdo con las reglas de la secta, el discípulo Yunuan ha elegido un desafío de composición musical. Este desafío tendrá 2 etapas: presentación individual y desafío conceptual. La parte desafiada se presentará primero. Lindy miró al anciano mientras Yunuan tomaba asiento. El pesado laúd que Lindy había vislumbrado antes apareció en las manos de Yunuan. Mi pieza se titula La Guerra de las Bestias, dijo uniformemente, con los ojos medio cerrados mientras tocaba la primera nota grave y profunda. No había más palabras ni necesidad de ellas.
Lindy se relajó y se sumergió en las notas pesadas mientras el sonido se expandía más allá del alcance de la habilidad de un músico mortal. Sintió los tambores en sus huesos y los acordes tejidos de músicos fantasmas retumbaban en sus oídos. Más allá del mero sonido, comenzó a ver cómo se desarrollaba la historia. Bajo los aleros de un verde intenso, las bestias chasqueaban, gruñían, arañaban y mordían. La sangre se derramaba una y otra vez, empapando la tierra solo para ser emborrachada por raíces codiciosas. De la pelea surgió una bestia mayor, pisoteando a todos bajo sus poderosos cascos hasta que al final todos sucumbieron, mostrando sus gargantas y vientres en sumisión. Sin embargo, la guerra no terminó. Cuando la bestia envejeció y flaqueó, los demás chasquearon los ojos y se lloraron unos a otros una vez más. Los árboles se incendiaron, las madrigueras fueron destrozadas y las manadas y rebaños se dispersaron al viento. La guerra se desató y volvió a disminuir, y el ciclo se repitió. Sin embargo, no fue un ciclo singular. Mientras las bestias más poderosas luchaban por todo el bosque, sus menores se destrozaban unos a otros por arboledas y ríos, los menos se atacaban unos a otros por simples restos, y otros engordaban y se recuperaban poderosamente de los caídos. Nuevos ciclos cambiaron los detalles de la guerra interminable, pero nunca su verdadera forma. A medida que la pieza avanzaba hacia su final, otra gran bestia se levantó, brillando con un poder incomparable, pero a la sombra de sus alas, el mismo viejo derramamiento de sangre continuó sin cesar, y el bosque fétido bebió profundamente del suelo empapado de sangre. La música planteaba la pregunta de si esta bestia podría cambiar el ciclo, ¿valdría la pena una simple continuación del ciclo bajo otro nombre, con todos los bosques destrozados y madrigueras devastadas? Cuando las imágenes se desvanecieron y el olor a sangre salió de su nariz, Lindy cerró los ojos y dejó escapar un suspiro. Fue bastante fácil ver las fuentes de Yunnan, aunque ella había eliminado inteligentemente cualquier simbolismo manifiesto. Después de trabajar con Kai Renxian y su reciente experiencia con el sueño de la luna sangrienta, investigó la historia de su provincia natal. Emerald Seas tuvo el dudoso honor de haber cambiado de gobernante más que cualquier otra provincia imperial desde la fundación del imperio. Con los Beilu, 11, Ui y ahora Kai, la provincia había visto 4 clanes gobernantes diferentes en su extensión. La desaparición de los Beilu trajo consigo 600 años de conflictos, y el fin de los 11 fue testigo de milenios de conflictos de bajo nivel antes de que 50 años de guerra civil abierta dieran origen a los Ui. La segunda mitad del reinado Ui estuvo plagada de corrupción y decadencia, aunque el conflicto armado abierto había pasado de primer plano. Ellos, a su vez, cayeron ante Kai Cenua hace 150 años, abandonados por todos sus vasallos, vilipendiados incluso por la corte imperial. Desde ese punto de vista, Lindy pudo entender la pregunta, ¿qué sentido tenía todo el conflicto cuando una cara simplemente reemplazaba a otra? Sin embargo, después de ser puesta a prueba por la luna sangrienta y con la ayuda de Sixian para impulsarla a darse cuenta de sus propias convicciones, Lindy tuvo su respuesta. El problema era que Yunnan estaba tratando de encontrar algún significado en una gran narrativa cuando tal cosa no existía. Como había dicho la luna sangrienta, los humanos tenían que encontrar su propio significado. Lindy le hizo un gesto cortés a su oponente mientras estaba de pie, y Lindy tomó asiento, alisando cuidadosamente los pliegues de su vestido mientras se adaptaba para sentirse cómoda en el pequeño taburete. Yunnan había demostrado mucha habilidad y su pieza era impresionante, pero Lindy no tenía intención de perder. Su pieza no era una canción ociosa ni educada para tocar en fiestas. De todos modos, había estudiado música con la cantante Delfín durante la mayor parte de un año. Mi pieza se titula El pájaro cantor y la estrella, anunció Lindy, levantando su flauta hasta los labios. La primera nota alta y clara fluyó y el aire se onduló con los suaves sonidos de flautas fantasmas y voces alzadas en una canción. En el escenario, el sol se oscureció y el aire se enfrió, salvo por un pequeño círculo alrededor de la propia Lindy, vacilante e indistinto en su límite. Jugó y contó la historia de un pajarito, asustado e inseguro. Pero esta misma familiaridad con el terror le permitió al pajarito ser audaz. Tenía hambre de más, siempre de más de lo que le faltaba. Se encontró con un árbol aterrador, altivo y poderoso, que estaba solo sin arboleda y llamó a su amiga. Desconcertado, el árbol le ofreció refugio y el pajarito aceptó. Desde la seguridad de las ramas del árbol,
el pájaro envalentonado salió corriendo y recogió muchas cosas para sí misma. Recogió joyas preciosas y guijarros sencillos por igual, cuyo valor para los demás no tenía sentido pero sí valor para el pájaro. Con cada nuevo tesoro, el miedo del pájaro se desvanecía un poco más y la inquietud se desvanecía. Cuando el pájaro se encontró con una estrella en llamas, la estrella estaba tan radiante que el pajarito evitó mirarla directamente. Sin embargo, por razones que el pájaro no podía entender, se encontró girando la estrella más de cerca. Al principio, el pájaro creyó que simplemente ansiaba la luz de la estrella, que se reflejaba bellamente en sus tesoros, ofreciendo el potencial de multiplicar su valor más allá de lo imaginable. El pájaro no entendía la estrella y no confiaba en su fría luz. Incluso cuando el pájaro negoció con la estrella para que brillara en su nido y aportara brillo a sus tesoros, el pájaro no entendió lo que sentía acerca de la estrella. Eso vino después. Un día, el pajarito, que se había sentido orgulloso de su preciado nido, intentó añadir un nuevo tesoro, una piedra brillante con un cristal en su interior. Pero un halcón hambriento vio al pajarito en su búsqueda y el miedo regresó. Abandonó la piedra y huyó, pero aún así resultó herida por sus problemas, incluso cuando el halcón también huyó, cegado por el resplandor alrededor de su nido. El mal aterrizaje del pájaro torció su nido y derramó tesoros al suelo muy abajo. El pájaro se desesperó, pensando que había vencido al miedo. Mientras tanto, la luz de la estrella brillaba sobre nuestras cabezas, sin cambios. Tumbada en su nido, reparando apáticamente su borde roto, el pájaro cantor pensó por primera vez en mucho tiempo en por qué buscaba la luz de la estrella. Aunque la cegó y encontró frío su resplandor, finalmente llegó a comprenderlo. La estrella buscaba desterrar el miedo y crear certeza, y a una parte del pájaro cantor le encantaba por eso. Un día su nido podría caer y derramar todos sus tesoros para que el mundo los tomara, pero valía la pena intentar crear algo hermoso, valía la pena intentar ofrecer luz donde no la había. Lindy abrió los ojos cuando las últimas notas se desvanecieron y ofreció una breve reverencia a su oponente y al mayor. El anciano enmascarado los miró a ambos en silencio y Lindy se encontró con los ojos de Junuan al otro lado del escenario. La niña la miraba con un toque de lástima. Lindy sintió que sus labios se contraían con un pequeño ceño fruncido. Esa expresión la irritó. Ahora comenzará la segunda etapa del desafío, sonó la voz mecánica del anciano. Su suave expresión no daba ninguna indicación de que alguna de sus piezas los afectara de alguna manera. Desafiadores, reanuden sus asientos. Lindy asintió concisamente e hizo lo que se le indicó, observando cómo Junuan hacía lo mismo frente a ella. Esta era la parte del desafío sobre la que no estaba segura. Comienza, instruyó el anciano, y Lindy comenzó a jugar. Su canto fluyó y se formó el claro, iluminado intensamente por la estrella que brillaba sobre él justo antes de que las llamas lo alcanzaran. Los aullidos de las bestias cazadoras ahogaron el soliloquio del pájaro cantor. El altivo árbol se astilló bajo el impacto incidental de una bestia que cargaba, sin siquiera apuntar a la escena sino atacando a otra bestia del otro lado. Por un momento, el caos amenazó con envolver la escena que ella había tejido con tanto esfuerzo. Sintió más que escuchar el suave estímulo de Sixiam en sus pensamientos y puso más en su melodía. La estrella ardía, y donde tocaba, se apagaban fuegos y las bestias se alejaban, cegadas y confundidas por su luz. Una vez más, escuchó cantar al pájaro cantor. Pero no había terminado. Algo enorme pasó por encima, más allá de su escala, y el claro fue destruido, aplastado bajo un enorme casco. Lindy siguió jugando y un tallo verde brotó del tocón del árbol. El pájaro cantor cantó y reunió tesoros de nuevo. Las sombras se tragaron la estrella, solo para que su luz renaciera de sus últimos destellos. Una y otra vez, la destrucción aleatoria y los caprichos indiferentes de los poderosos trajeron la ruina, y el tiempo pasó volando en una confusión de décadas y siglos. Sin embargo, el bajo rasgueante del laúd de Junuan no pudo ahogar las notas de la flauta de Lindy. La confusión del tiempo comenzó a disminuir. El claro floreció con nueva vida y los árboles volvieron a crecer. El pájaro cantor cantó y la estrella brilló. Por todos lados había vida. Bajo la luz de la estrella, generaciones de las más pequeñas bestias vivieron vidas pacíficas, no sin conflictos, sino con certeza, y el nido del pájaro cantor brillaba con muchos tesoros. Luego terminó de nuevo,
con fuego y sangre destrozando la paz, y Lindy apretó mentalmente los dientes frustrada por la incapacidad de la otra chica para ver a qué se refería. Se sintió como intentar mover una montaña con sus propias manos, pero obligó a la escena compartida a disminuir aún más la velocidad, usando cada pizca de habilidad que Sekin le había enseñado para hacer que sus propios acordes fueran más dominantes y arrastrar la pieza a su propio tempo. El pájaro cantor se rió y cantó mientras sus numerosos amigos se reunían en su brillante nido. Una familia de ratones vivía y excavaba felizmente bajo los campos, pasando los días con la perezosa certeza que solo provenía de la gran abundancia. Una docena, 1.000.000 de otras pequeñas escenas en el ahora, en el presente, construidas sobre la estabilidad que desterró la sombra gruñona que era el miedo. Con el tiempo, la paz terminó y Lindy no se enfrentó a su oponente durante el final, sino que las notas que eligió planteaban la pregunta. ¿Por qué? Incluso si los tiempos de paz terminaran y el miedo regresara, era valioso esforzarse por lograr días felices. Había más valor en eso que en obsesionarse con fines inevitables, el caos que había llegado y volvería. Reúne tesoros, cualesquiera que sean, y tenlos en cuenta, incluso si se dispersaran nuevamente. Busque la estabilidad porque es la base para derrotar el miedo. Vive para los momentos felices del presente, en lugar de temer el final en el futuro. Cuando las notas finales se desvanecieron y Lindy volvió a centrar su atención en sus sentidos más físicos, se encontró una vez más enfrentándose a los ojos de su oponente. La lástima desapareció, dejando solo resignación. Tienes tu convicción, te lo concedo, dijo la otra chica a regañadientes. Aprecio que hayas aceptado mi desafío, respondió Lindy. No estaba seguro de tenerlo todavía hasta que armé esto. Ella todavía sentía horror al recordar ese sueño, pero no podía detenerse en él, solo aprender y seguir adelante. Para desterrar el miedo y crear un lugar para sí misma, necesitaba seguir fortaleciéndose. Jonoan negó con la cabeza. No estoy seguro de que sea una gran convicción. Creo que te arrepentirás cuando realmente pierdas algo, dijo. Pero el perdedor no tiene ningún derecho a sermonear al ganador. El anciano se aclaró la garganta y ambos se quedaron en silencio ante el sonido resonante y chirriante que producía. Este está de acuerdo. La discípula Lindy gana el desafío por su habilidad técnica superior y la presentación de sus temas. La transferencia de rango se producirá el primer día del próximo mes. Las palabras iniciales fueron pronunciadas en voz baja solo para ellos, mientras que las que siguieron fueron un fuerte anuncio a las gradas. Jonoan le hizo un gesto conciso antes de darse la vuelta, y Lindy respiró profundamente antes de hacer lo mismo. Lindy se detuvo cuando llegó al borde del campo de desafío y encontró a su señor esperándola. Creo que deberíamos hablar, Kai Renxian dijo uniformemente, de varias cosas. Lindy le dio una débil sonrisa. Tenía la sensación de que podrías decir eso. Entonces, esa fue la fuente de tu inquietud y de esa extraña pregunta, reflexionó Kai Renxian. Se pararon en uno de los muchos campos de entrenamiento de la montaña para aprovechar sus escudos de privacidad. Este campo de entrenamiento en particular era uno de los lugares preferidos de su señor, un campo de piedra pavimentada lleno de pilares de piedra de 2 metros de altura espaciados lo suficiente para que una sola persona pudiera pasar entre ellos. Estaban parados en un pequeño espacio despejado en el centro. ¿Si te diste cuenta por qué no preguntaste? Lindy interrogó, de pie, erguida, con las manos escondidas en las mangas. Kai Renxian levantó una ceja y se encontró con sus ojos a pesar de la diferencia de altura. No es asunto mío, ¿preferirías que me entrometa en tus asuntos personales? Supongo que no, Lindy lo permitió. ¿Hice algo mal durante el desafío, o fue Jonoan? Quiero decir, su pieza no era muy halagadora, pero... Kai Renxian negó con la cabeza. No. Si el imperio censurara cosas tan vagas como esa, ya se habría hecho añicos. El mero intento fue el sello final de la tumba de la segunda dinastía, no solo por la ira que engendró sino también por la debilidad y falta de confianza que tales acciones delataban. Supongo que no se pueden tener cultivadores fuertes sin cierta libertad de expresión, señaló Lindy con ironía. Así que eso deja mi otra pregunta. Kai Renxian cruzó los brazos y su expresión se convirtió en un ceño fruncido. Soy consciente de que tus razones para jurarme fueron una mezcla de intereses mercenarios y personales.
No me opuse a esto porque he observado que su lealtad es fuerte a pesar de eso. Sin embargo, no había considerado que te faltara comprensión de lo que deseo, en lugar de simplemente sentirte ambivalente ante ello. Las manos de Lindy se apretaron dentro de sus mangas mientras miraba hacia abajo. No hemos hablado mucho de tus objetivos, admitió. Pero lo que quieres es una sociedad pacífica y ordenada, ¿no? En los términos más simples, sí. Kai Renxian parecía preocupada. El brillo de la luz alrededor de sus hombros hacía que las sombras de los pilares parpadearan salvajemente. Mientras componía esa canción, mi mente seguía volviendo a lo que vi en el sueño. Lindy continuó como si su señor no hubiera hablado. La muerte, el caos y todo lo demás. No quiero volver a ver algo así y tú tampoco. Esa debería ser razón suficiente para apoyarte, incluso si no es sostenible a largo plazo. Vale la pena tener algo mejor en nuestras vidas. Kai Renxian cerró los ojos y, por un momento, el campo quedó en silencio. Cuando los abrió de nuevo, su mirada estaba fría y seria. ¿Sabes lo que vi después de completar mi adaptación a la IMIM? Lindy encontró sus ojos ligeramente llorosos por el brillo repentino que los asaltaba mientras coincidía con la mirada de su señor. No puedo decir que lo haga, dijo, un toque de nervios entrando en su tono. Vi la ineficiencia del mundo, respondió Kai Renxian. Vi los hilos enredados donde el deseo prevalecía sobre la necesidad, donde los sistemas construidos casi en su totalidad por el interés propio y la codicia dejaban agujeros irregulares en el tapiz de la sociedad, dejando a miles de personas languideciendo, insatisfechas. Vi la trama deshilachada de una ciudad que todavía se recuperaba de una guerra de dioses. Lindy recordó que Kai Renxian tendría 6 años en ese momento y se dio cuenta de algunas de las rarezas de la niña. Debes haber sentido resentimiento por verte obligado a ver algo tan feo. Aunque no podía hablar líricamente de ello sin tiempo para componer, la mezquina fealdad de las calles y el salvajismo de Hunt le habían dado sentimientos similares. Quizás en pequeña medida, pero el trabajo de mi madre no se corromperá tan fácilmente, dijo Kai Renxian sacudiendo la cabeza. Todavía veo esas cosas y me llena de la necesidad de repararlas, incluso cuando me veo obligado a enfrentarme al telar roto del que todo cuelga. Si nunca te tomas en serio nada más de lo que digo, entonces toma esto, Lindy. Deseo un mundo en el que todos los que están bajo mi responsabilidad puedan vivir vidas ordenadas y realizadas. ¿Incluso los que no encajan en ese orden? Lindy preguntó irónicamente. La mayoría encajaría bastante pacíficamente, si no fuera por los daños infligidos por el estado actual de las cosas. Es simplemente una cuestión de tiempo y transición, dijo Kai Renxian con confianza. Y los que quedan son simplemente aquellos cuyas necesidades aún no han sido contabilizadas. Creo firmemente que con sus necesidades satisfechas y vías aceptables abiertas para sus deseos, la ciudadanía del imperio será mejor y más productiva que nunca, beneficiando a todos. La forma en que lo dijo sonaba muy seca y mecánica, pero Lindy pensó que entendía de dónde venía la otra chica, cuánta fealdad había conocido desaparecería en el viento sin que la desesperación la impulsara. No todo, ni mucho menos, pero sí mucho. Sin embargo, Lindy, hay algo que debes entender, continuó su señor. Esta será una tarea ingrata. No estarás por encima de mis leyes. No los crearé pensando en tu beneficio directo. He torcido ciertas reglas en los procedimientos del año pasado, pero no tejeré tales expectativas en los cimientos de lo que busco construir. La secta exterior era un campo de pruebas, y lo que allí ocurrió es algo que hay que recordar y aprender, pero hay que dejarlo atrás. Lo que ocurrió con Fuxian no debe volver a suceder nunca más, ¿entiendes eso? Sí, lo hago, respondió Lindy lentamente. De todos modos, preferiría no volver a enredarse en ese tipo de comercio de favores. Le recordaba demasiado cómo habían sido las cosas antes en las calles. Lady Kai, lo que usted proporciona, para ser justos, es más de lo que yo recibiría en casi cualquier otro lugar, y creo en sus buenas intenciones. No me alejaré de eso. Como dices, respondió Kai Renxian. Aún queda mucho por decir, pero esas son conversaciones para un lugar más cómodo. Una de las cosas más importantes es que tal vez tenga que reevaluar su papel. Lindy parpadeó y levantó las cejas alarmada. ¿Qué significa eso?
que tus habilidades como músico pueden ser las más importantes. Kai Renxian respondió seriamente mientras pasaba junto a ella, dirigiéndose hacia la salida. Necesitas más formación y más que un poco de disciplina, pero un rol diplomático más público puede adaptarse mejor a tus habilidades. Venir. Me gustaría discutir las temáticas que me gustaría que incorporaras para tu actuación en la reunión de este mes. Xixiang, hasta ahora en silencio, comenzó a reír y la ceja de Lindy se movió. Más mezcla. Justo lo que ella quería. Contacto. Forja del destino. Bono, Xianmen, el pilar celestial. Majestuoso es el pilar del cielo, el mayor de todos los árboles, padre y madre de los bosques. Visible a lo largo y ancho del imperio, el poderoso Xianmen extiende sus aleros mucho más alto que cualquier montaña. Su tronco atraviesa las nubes y su corona llega hasta los límites mismos de la bóveda del cielo. Sin embargo, su existencia es tan pura que no proyecta sombra sobre las tierras de abajo, y el poder de sus raíces anudadas fluye hacia la tierra durante una docena de leguas o más, transformando las colinas onduladas a sus pies en las tierras más fértiles del imperio. Dentro de su tronco, enclavada entre sus raíces y adornando sus ramas, se encuentra una de las ciudades más grandes del imperio. Solo la resplandeciente ciudad de Suilian y la propia capital imperial la superan en almas protegidas. La gran ciudad que llena el pilar está dividida en varias regiones. La región de Green Hills es la primera a la que llegará un visitante, un gran municipio en expansión que llena por derecho propio las tierras que rodean la base de Xianmen. Las colinas aquí no son mera tierra sino que siguen el crecimiento ondulado de las raíces del pilar celestial. La vitalidad radiante de Xianmen llena el suelo y acelera el crecimiento de los cultivos, garantizando que la ciudad nunca tenga una mala cosecha. En su interior se encuentran las raíces cuyos túneles se extienden hacia la tierra. Los Upper Railways son el hogar del ejército de la ciudad. Fuertes y reductos construidos dentro de nudos moldeados en el pasaje de madera que protege los pasillos de arriba, iluminados brillantemente en todo momento por una tenue luz solar que se filtra a través de una corteza impermeable y una multitud de linternas coloridas, ya que incluso el propósito severo de estos pasajes no los hace menos vibrantes. Sin embargo, no se pueden comparar con los pillarols, las grandes vías y calles en espiral que envuelven todo el gran tronco de Xianmen. Aquí, la verdadera gloria de la ciudad queda clara en calles iluminadas por nudos llenos de vidrieras, luz solar filtrada y lámparas radiantes. Hogar de numerosos artesanos y comerciantes, en los grandes mercados de Xianmen, incluso los productos más exóticos del imperio se pueden encontrar en una sala de subastas, tienda, puesto u otro. A medida que uno sube los innumerables escalones que suben por el tronco de Xianmen, la ciudad se vuelve cada vez más resplandeciente. Nieblas brillantes flotan en el aire, tranquilizando las mentes, aliviando la fatiga y despertando el impulso creativo tanto de visitantes como de residentes, porque Xianmen es la ciudad del arte. Finalmente, muy arriba, los pasajes salen hacia las ramas de Xianmen, envueltas en nubes. En el distrito de Cloudspires, las grandes familias de la ciudad residen en palacios tallados tanto en nubes y sueños como en madera. Las grandes hojas de los Xianmen, más grandes que las velas de los barcos, crujen con el viento y su canto llena las calles y resuena en los palacios. Entre los palacios se encuentran salas de conciertos y galerías que albergan a muchos de los más grandes artistas y obras del imperio a lo largo de eones de la historia. Es aquí entre las nubes donde se procesan los productos del pilar. Aunque nadie sería tan grosero y tonto como para intentar cosechar materiales del propio Xianmen, las ramitas y las hojas se desprenden de sus ramas con cierta regularidad. Por supuesto, las ramitas de Xianmen equivalen a árboles enteros en volumen, por lo que los carpinteros y leñadores de la ciudad siempre tienen mucho trabajo que hacer para aprovechar la madera más valiosa y difícil de moldear del imperio. Las hojas de Xianmen también son valiosas más allá de toda medida. Su extracto es casi invaluable entre los fabricantes de pastillas y elixir, y las fibras de las hojas pueden procesarse para obtener muchas cosas. Se dice que la propia duquesa utilizó una hoja entera en la confección del vestido que regaló a la emperatriz en su coronación. La savia del pilar celestial es un producto mucho más raro, que solo ocasionalmente y brevemente se filtra libre de grietas en la corteza de las ramas superiores. Increíblemente peligroso de cosechar dado el medio ambiente, es sin embargo muy apreciado tanto para usos medicinales como culinarios. También se puede ver desde Cloudspires el Palacio Ducal, donde se unen muchas de las ramas de Xianmen,
fusionándose en una mansión cubierta de vegetación de suma belleza que cuelga sobre el resto de la ciudad. En su cima se encuentra la corte de Xianmen, donde la duquesa celebra la corte y decide sobre los muchos asuntos importantes que enfrenta la provincia. Creado por el propio adivino Tsu, el palacio ducal albergó al primer rey de los Beilu en los días salvajes previos al ascenso del emperador sabio. Fue aquí donde los jóvenes Beilu, antepasados de todos nosotros, resistieron la última marcha de los reyes bestias. Fue aquí donde el emperador sabio se encontró con el cónclave de reyes menores que había dividido la tierra contra sí mismo y los había puesto bajo su gobierno misericordioso, ungiendo de entre ellos a un duque para que gobernara en su lugar. A lo largo de los siglos, Xianmen se ha mantenido prácticamente al margen de la violencia del mundo. Nunca ha sido saqueada ni quemada, su población se ha dispersado. La violencia lo ha tocado muchas veces, pero nadie se ha arriesgado jamás a la ira del pilar celestial al intentar arrasarlo. Así, entre los eruditos, a Xianmen a veces se la llama la ciudad de la memoria, donde todavía se pueden encontrar obras verdaderamente antiguas, ocultas en rincones sombreados y pasillos olvidados. Sí, incluso en tiempos difíciles, Xianmen ha prosperado, y desde sus carreteras, la prosperidad y los fondos han regresado a lugares menos afortunados, rejuveneciendo la provincia una y otra vez. Esto solo se ha acelerado bajo la gran duquesa Kai. Nuevas carreteras serpentean desde las colinas verdes, conectando con aldeas recién pobladas, cosechando recursos que durante mucho tiempo quedaron en barbecho. Xianmen ha perdurado durante muchos milenios, pero por fin, una vez más, la ciudad crece. Contacto 2. Forja del destino. Hilos 15. Cada arte se compone de una serie de formas, patrones de y que se entrelazan en el ciclo de Tui para empoderar el espíritu y la carne. Las técnicas, entonces, son el uso activo de esos patrones, proyectados a través de canales cuidadosamente sintonizados. La voz aguda pero constante del Elderen viajaba bien, perfectamente audible incluso en la esquina más alejada de la sala de conferencias en la que Lindy se había sentado. Sin embargo, dominar verdaderamente las artes del Tercer Reino no es simplemente una cuestión de técnicas y ataques, continuó el Elderen. El arte desarrollado únicamente para el primer y segundo ámbito son cosas utilitarias simples, y donde no lo son es porque ofrecen formación para el uso de artes más avanzadas. El pincel de tinta de Lindy recorrió silenciosamente el papel. Kai Renxian ya no necesitaba que tomara notas, pero descubrió que era un buen hábito y además la ayudó a mejorar su escritura. Para ustedes, que han llegado al tercero y pueden aspirar al cuarto, la verdadera importancia de dominar las artes es lo que los eruditos llaman la percepción, dijo el Elderen, sacudiéndose las mangas. Luego, levantando las manos, sacó serpentinas de y plateado de la piscina debajo de él, dándoles forma en patrones complejos. Y es el componente básico de la realidad, y los patrones de un arte del Tercer Reino son declaraciones sobre la realidad. Al practicar y meditar sobre estos patrones, medita sobre estas afirmaciones. Incluso mientras tomaba sus notas, los pensamientos de Lindy vagaban un poco. Ella no era la única que había ganado su desafío, Meissen había ascendido a los rangos inferiores de los 700, una exhibición memorable de Xulan la llevó a los rangos superiores de los 800, y un concurso de mezcla de medicinas menos memorable dejó a Li Sujin a mediados de los 800. Al dominar un arte, contemplas la tesis de su creador y sacas conclusiones de ella. Los patrones de luz plateada alrededor del anciano cambiaron, entrelazándose en patrones cada vez más intrincados que susurraban significado y acción. Esta es la idea. Al dominar un arte y tomar conocimiento de él, grabas esa creencia en tu alma y das otro paso para construir tu camino. Lindy frunció el ceño un poco al observar los patrones. Ella ya había hecho algo así, ¿no? Cuando dominó el espejo argento, decidió no mentirse a sí misma. Tal vez por eso los acontecimientos del sueño la golpearon tan fuerte, cuando en su vida anterior había hecho cosas cuestionables sin tanto dolor. Incluso si quisiera, no sería capaz de racionalizar su elección como algo más que la cobardía descarada que había sido. Ya no. Es esto lo que hace que el Tercer Reino sea la etapa más larga de tu cultivo hasta el momento. En cada etapa del reino, debes buscar conocimiento de ti mismo y, con el tiempo, tribulaciones para desarrollar aún más tu camino, continuó el Elderen. El objetivo final del Tercer Reino es la creación de su nombre de dominio. Primero a través de la perspicacia,
luego a través del desarrollo de tus propias artes y, finalmente, de la tribulación que establecerá el nombre de tu camino. La mayoría se estanca en este camino, incapaz de desarrollar un significado cohesivo para sus vidas. No es un proceso fácil y hará sacrificios en el camino. El aire alrededor del anciano brilló y por un momento pareció incluso más translúcido de lo normal. Por un momento, el rostro del severo anciano parpadeó, revelando una máscara plateada sin rasgos distintivos. Los que caminan hacia las cumbres del cultivo se cambian, se cortan cosas y no se puede recuperar lo que se descarta. Lindy recordó las palabras del Elder Xiao y la fatiga genuina en la voz del hombre normalmente grandilocuente. Su agarre se apretó sobre su cepillo, secando la tinta. Respirando profundamente, volvió a centrar sus pensamientos en la lección, saltando ahora a las minucias mecánicas de las artes. Ella no sería una de las que se estancaron en el tercer reino. Por supuesto, no todas las clases tuvieron lugar en salas de conferencias. Las últimas horas habían sido agotadoras. Mantenerse al día con un cultivador de un reino superior que marcaba un ritmo deliberadamente castigador a través de terrenos difíciles no era una tarea fácil, y mucho menos una que deliberadamente hacía un pequeño esfuerzo para arrojarlos de su rastro y perderlos en los valles retorcidos y brumosos que se encontraban entre los picos más altos. Aún así, había llegado hasta el final, junto con sus compañeros de clase. Lindy se mantuvo firme en línea con media docena de otros discípulos, a ninguno de los cuales reconoció particularmente. 2 eran solo unos pocos años mayores que ella, pero los otros 4 eran claramente hombres y mujeres mayores, todos atrapados en ese estado intermedio entre el segundo y el tercer reino, o en un caso, completamente segundos pero al borde de abrirse paso. Se sentía incómoda siendo la más joven pero también la de mayor cultivo. Estaba un poco sorprendida por las actitudes de sus compañeros discípulos. Los 2 discípulos del tercer reino, con rangos en la mitad inferior de los 800, la habían mirado con envidia y cierto resentimiento. El resto, que Lindy estimaba que tenía poco más de 30 años y que ocupaba rangos de 900, parecía ambivalente pero por lo demás indiferente hacia ella. Quizás eso era simplemente disciplina militar, ya que todos habían sido promovidos desde dentro del ejército de la secta. Probablemente estaban acostumbrados a ser eclipsados por gente mucho más joven. Por supuesto, nadie estaba mirando a nadie más en este momento. Estaba bastante segura de que el discípulo central del cuarto reino que los estaba examinando actualmente pondría en el suelo a cualquiera que mostrara tal falta de atención. La joven que estaba parada frente a ellos con los brazos cruzados a la espalda había logrado recordarle a Lindy a su primer instructor de cultivo físico incluso antes de que Lindy escuchara su nombre. Wansi también se parecía a su padre en otros aspectos. Escandalosamente vestida, vistiendo solo una envoltura de tela ajustada de color verde oscuro que cubría su pecho y poco más y pantalones ajustados de un tono más claro cuidadosamente metidos en resistentes botas negras que llegaban casi hasta sus rodillas. Vendajes de tela le envolvieron los antebrazos y las manos. Su largo cabello estaba atado hacia atrás en una cola única y fuertemente trenzada. Sixian preguntó distraídamente. Lindy mantuvo la mirada hacia adelante y su expresión cuidadosamente recta, recordó. Afortunadamente, las reflexiones de Sixian fueron interrumpidas cuando su instructor comenzó a hablar. Aunque su voz era femenina, tenía el mismo aire de mando de su padre y no toleraba ninguna falta de atención. Bien. Al menos todos podéis permanecer atentos. Los 7 han sido examinados para su introducción al nivel de oficiales de las fuerzas de exploración y escaramuza. Wansi habló en un tono rápido y entrecortado, inmóvil desde su posición inicial. Es un deber peligroso. Actuamos con menos apoyo que nuestros compañeros de la rama principal y a menudo emprendemos misiones de mayor peligro personal. Como oficial, sus responsabilidades solo aumentarán. Durante el resto del año, todos recibirán entrenamiento en tácticas de unidades pequeñas, reconocimiento y otras habilidades menores pero aún cruciales. Lindy sabía que la secta ofrecería tutoría militar y el comienzo del tercer mes había traído su inicio. Incluso si se fuera dentro de 2 años, con mucho gusto lo aprovecharía. Mientras estuvo en la secta, fue miembro de sus fuerzas y tenía derecho a asistir a las lecciones. Después de todo, dar a los jóvenes nobles una muestra de responsabilidad y disciplina era parte del propósito de la secta interior.
Supervisaré la instrucción de aquellos de ustedes promovidos desde la actual división de escaramuzas, continuó Guanxi. No necesitas lecciones sobre los conceptos básicos, solo las responsabilidades adicionales que surgen de ser oficial. Lindy sintió un pequeño destello de orgullo y un minuto de enderezamiento de posturas por parte de los discípulos mayores y de menor rango. Para los 3 restantes, actuarán como suplentes de los oficiales actuales. Siga exactamente sus instrucciones. Lindy miró a los demás y los vio mirando subrepticiamente a su alrededor mientras Guanxi hacía un gesto agudo a los otros discípulos y comenzaba a alejarlos. ¿Aún estás tan desatenta, hermana menor Ling? Lindy casi saltó de su piel ante la suave voz masculina que hablaba como si estuviera directamente en su oído. Ella giró por instinto y se encontró cara a cara con su antiguo tutor, Liao Su. Con el rabillo del ojo vio a los demás discípulos restantes recibiendo sustos similares de aquellos que ella suponía eran sus propios instructores. Liao Su tenía un aspecto muy parecido al que tenía cuando ella lo vio hace unos meses. El niño alto y musculoso todavía llevaba un chaleco abierto de cuero, colgado con una docena o más de cuchillos negros y una máscara de demonio con colmillos plateados sobre la parte inferior de su cara. La única característica nueva que notó fue una estrella de carne con cicatrices en su hombro izquierdo. Xixiang aguja. La habilidad del hermano mayor Liao sigue siendo demasiado grande, respondió Lindy, ignorando la plaga en su cabeza mientras ofrecía un pequeño arco. ¿Puedo preguntar cuál es el plan de elección del hermano mayor? A pesar de sí misma, sus ojos se sintieron atraídos por el tatuaje de media luna roja alrededor de su ojo. Sintió un nudo de preocupación por ir sola con alguien asociado con la luna sangrienta. Como dijo el encantador y formidable Guanxi, primero debes aprender los conceptos básicos del deber de un escaramuzador antes de asumir los deberes de un oficial, respondió seriamente. Hoy, y durante gran parte del resto de la semana, este hábil hermano te familiarizará con el terreno y las señales de los movimientos nómadas en él, así como con las marcas de los cachés de suministros y el lenguaje de las señales. Vamos entonces, hermana menor. No tenemos tiempo para relajarnos. Ella lo miró fijamente a la espalda antes de seguirlo mientras saltaba a un sendero más alto a unos metros sobre el acantilado en el que se habían detenido. Rápidamente lo dejaron atrás, separándose de los demás reclutas mientras ellos y sus tutores tomaban caminos diferentes hacia los valles de la montaña. ¿Podrías explicarme qué hace exactamente un escaramuzador, hermano mayor?, preguntó, con la voz continuando hilos de música a pesar del viento que pasaba a toda velocidad mientras el suelo se difuminaba debajo de ellos. Mientras Lindy complementaba su movimiento con pequeñas ráfagas de vuelo, Liao Su simplemente parecía borrarse de un afloramiento o árbol desaliñado al siguiente. Lindy podría haber hecho lo mismo que ella suponía, pero hacerlo habría requerido que ella usara un arte real mientras que ella no percibió tal cosa de él. Está en el nombre, respondió, dándose la vuelta para mirarla a pesar de continuar su camino. Parecía no sufrir ninguna pérdida de gracia o coordinación al saltar y trotar hacia atrás. La división Scout y Escaramuza se distribuye en grupos más pequeños que nuestros hermanos más regimentados en el núcleo de combate adecuado. A menudo se nos pide que viajemos en parejas o incluso solos. Nuestras tareas implican rastrear y monitorear los movimientos de nuestros enemigos, los nómadas de la nube, así como menos amenazas humanas. También tenemos la tarea de verificar esos movimientos con suficiente frecuencia, si el asunto es demasiado pequeño para requerir un movimiento completo del regimiento. Como oficial, usted será responsable de delegar tareas a miembros de menor rango en una región asignada y organizar operaciones más grandes. Las cejas de Lindy se arrugaron de preocupación. ¿Realmente podría hacer algo así? Supuso que tenía que aprender a ser responsable de otras personas en territorio enemigo dada su probable etapa como varón en la frontera, pero de todos modos. Encontró sus ojos atraídos hacia su tatuaje. Aunque de alguna manera había aceptado el sueño, ¿realmente se podía confiar en ella en peligro? ¿Algo ha estropeado mi belleza, hermana menor Ling? Liao Su preguntó suavemente mientras aterrizaba con un golpe fuerte y deliberado en un pequeño acantilado cubierto de maleza. Lindy aterrizó a su lado un momento después, y una mirada le mostró algunas señales de que había habido algo aquí antes que ellos. Cenizas y huesos quemados se mezclaron con la tierra, y un mechón de pelo se aferró a un arbusto espinoso a su derecha. Su tutor no parecía interesado en ello en ese momento.
¿O se trata de la sangre y el arrepentimiento que manchan tu espíritu? Lindy se puso rígido. Por supuesto que alguien varios niveles por encima de ella se daría cuenta. Tuve un encontronazo desagradable con tu patrón, respondió ella, más que un poco rígida. No deberíamos centrarnos en la formación, hermano mayor. Tal vez, respondió el joven, sentándose en una roca y ahuecando su barbilla enmascarada en su mano mientras la observaba. Pero una lección para un estudiante distraído es desperdiciada. Dime de qué lado caíste en ese terrible sueño. Xixiang se quejó. Lindy supuso que era bastante probable que alguien que se había ganado el favor de la luna sangrienta hubiera visitado un sitio dedicado a ella. El rey cazador dijo en breve. Tú. Ambos y ninguno en un momento u otro, dijo riendo. Lo intenté muchas veces para obtener un resultado satisfactorio y siempre he fracasado. Lindy lo miró fijamente. ¿Por qué te harías eso a ti mismo? Es mi naturaleza. No pude detenerme más de lo que tú pudiste dejar de recolectar tus tesoros, Songbird, respondió Lao Su, dejándola sonrojada. ¿Había estado en su desafío o acababa de enterarse de ello? ¿Sabes qué habría pasado si te hubieras puesto del lado de los rebeldes? Habrían perdido de todos modos. Habría sido inútil contra un cultivador blanco, dijo Lindy. No es así. Él contradijo brillantemente, inclinándose hacia adelante. Si se le daba suficiente tiempo, el rey rebelde completaría el ritual que había estado preparando y asestaría un golpe terrible al cazador, permitiéndole luchar contra él. Oh, Lindy dijo tontamente, sintiéndose incluso peor que antes. Por supuesto, con el rey cazador asesinado, los rebeldes salían en masa, quemando y matando con abandono, para aplaudir a sus antiguos hermanos encadenados para usarlos como mano de obra para reconstruir lo que el rey cazador había destruido y proyectos aún mayores, explicó Liao Su, mirándola a los ojos sin parpadear. Oh, de hecho, los hermanos reyes podrían morir en el enfrentamiento, y el caos se extendería hasta que, por fin, los rebeldes se extinguieran a un gran costo, solidificando el control de hierro de los aislacionistas de los Beilu para siempre, como lo hizo en el mundo despierto. Lindy sabía que no debía preguntar cuál había sido entonces el objetivo del sueño. Ella sabía que no había ninguno. Fue cruel e inútil mostrarme eso, afirmó Lindy. Ella impidió que mi espíritu me diera contexto y me reprendió al final, a pesar de decir que no había lección. ¿Por qué? La venganza es cruel, respondió Liao Su encogiéndose de hombros perezosamente. No se supone que ella sea solo venganza, espetó Lindy. Los ojos de Liao Su se arrugaron detrás de su máscara y ella sabía que él estaba sonriendo. La justicia es algo totalmente artificial. Nace del deseo humano de orden. No le puede importar la felicidad del individuo, de lo contrario se pervertirá. La justicia es cruel. No debería ser así, respondió Lindy obstinadamente. Ja, bien dicho. Él se rió. No estoy en desacuerdo, hasta cierto punto, pero ese es el propósito del sueño, a pesar de que no hay ninguna lección inherente. ¿Te harías estas preguntas sin la sangrienta realidad que te imponen? La justicia la deciden quienes tienen poder. Si deseas alinearlo con tu visión, hazlo con tus propias manos, con tus propias palabras. Convence a quienes te rodean de que tu justicia es correcta. Un gran espíritu no puede cambiar. Solo se puede cambiar. Eres realmente arrogante, hermano mayor, evaluó Lindy. Tal vez fue la vena musical que se retorcía a través de su espíritu, o tal vez fue la visión clara que le dio Argent Mirror, pero ella podía sentir su sinceridad. Liao Su tenía la sincera intención de cambiar la naturaleza de un gran espíritu. Por otra parte, tal vez los cultivadores necesitaban ese tipo de arrogancia para alcanzar la cima del cultivo. Tus elogios no me disuadirán de dificultar tu entrenamiento, dijo Liao Su, poniéndose ligeramente de pie. Eres demasiado intrigante como para permitirte revolcarte en la mediocridad. Sigamos adelante. Espera, ¿qué pasa con este lugar? Lindy preguntó, mirando a su alrededor confundido. Esto, preguntó con el ceño fruncido. Solo un campamento de discípulos. No te preocupes. Al final de esta semana no cometerás tales errores. Lindy suspiró y lo siguió. Tenía la sensación de que iba a ser un mes largo.